Bien. Sin embargo, en personas menores de 60 años, es más probable que ocurran trastornos neurocognitivos tras haber sufrido una lesión neurológica o una infección cerebral. Por otro lado, dentro de las afecciones no degenerativas que pueden causar trastornos neurocognitivos, encontramos las siguientes: conmoción cerebral, encefalitis, meningitis, coágulos de sangre, deficiencia de vitaminas, consumo excesivo de alcohol o drogas, o ambos, daño cerebral traumático que causa sangrado en el cerebro o en el espacio alrededor del cerebro. Bien, cuando las afecciones ocurren como resultado de una enfermedad neurodegenerativa, la persona puede experimentar pérdida de memoria, sensaciones de confusión y ansiedades. Otros síntomas que pueden ocurrir en pacientes con trastornos neurocognitivos son dolor de cabeza, incapacidad para lograr enfoque o concentración, pérdida de la memoria a corto plazo, dificultades para realizar actividades diarias en la rutina, alteraciones en la marcha y en el equilibrio y problemas o afectaciones en la visión. El tratamiento de los trastornos neurocognitivos se encuentran conformados por un conjunto de procedimientos y técnicas para alcanzar el máximo rendimiento cognitivo y funcional posible, es decir, mejorar o compensar a través de nuevos aprendizajes de habilidades las déficits, disminuyendo el mínimo impacto negativo en las actividades cotidianas de la vida diaria. El enfoque del tratamiento se concentrará entonces en determinado por las características de la persona, diagnóstico, fase del proceso, etc. Actualmente se reconocen dos posibles abordajes, que es la restauración de la función alterada y la compensación de la función alterada. En las alteraciones de la memoria, los cambios en forma de comportarse, las dificultades para comunicarse y los problemas para hacer las actividades cotidianas son de las funciones cognitivas alteradas por estas afecciones. Trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual se tiene un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones y actividades sociales, em, también en el ámbito laboral y en el ámbito educativo. La personalidad, se forma durante la infancia y en ella incide la interacción de lo siguiente: los genes, el entorno, esto incluye los alrededores en los cuales se crece, los eventos que tuvieron lugar y las relaciones con familiares y otras personas. Se piensa que los trastornos de personalidad son provocados por una combinación de estas influencias, es decir, em, la parte genética y la parte del entorno. Es posible que los genes hagan a la persona vulnerable a desarrollar un trastorno de la personalidad y una situación debe desencadenar el desarrollo. Los trastornos de la personalidad pueden alterar significativamente tanto la vida de la persona afectada como la de las personas que se preocupen por ella. Los trastornos de la personalidad pueden provocar problemas en las relaciones, en el trabajo o en la escuela, como ya se había mencionado anteriormente, y pueden derivar en el aislamiento social o el consumo abusivo de drogas o de alcohol. El mejor tratamiento depende del trastorno de la personalidad en particular, su gravedad y la situación de la vida de la persona afectada. Se necesita tratamiento de un psiquiatra u otro terapista. La psicoterapia, también llamada terapia conversacional, es el principal tratamiento para los trastornos de la personalidad.
Los trastornos de la personalidad suelen manifestarse en la adolescencia o al inicio de la edad adulta, es decir, en la adultez joven. El propio concepto de trastorno de personalidad implica un curso crónico y una permanencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, en su evolución, muchos pacientes suelen alternar periodos muy sintomáticos con otros con menos síntomas que suelen asociarse a épocas en que la situación vital es menos estresante. En muchos casos, el pronóstico y el impacto para la salud irán ligados fundamentalmente a la presencia de otros trastornos mentales. Em, por último, tenemos los trastornos parafílicos. Los trastornos parafílicos son fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual, pulsiones o comportamientos sexuales angustiosos o incapacitantes y que involucran objetos inanimados, niños o adultos, pero sin su consentimiento. Em, también eh, También abarca el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja con probabilidades de causar daño. Ahora, las causas no se saben con exactitud. Los psicoanalistas sugieren que estas conductas son la repetición de un hábito sexual que surgió en edades tempranas. Por su parte, los conductistas creen que es un comportamiento aprendido. Aunque ambas hipótesis tienen grandes diferencias, en general hacen hincapié en el papel que puede desempeñar un evento traumático en el desarrollo del erotismo. Dicho evento puede detonar en el futuro patrones de excitación sexual con características patológicas. Otras posibles causas de estos trastornos parafílicos pueden ser cambios en las vías cerebrales, antecedentes de abuso y maltrato sexual, enfermedades mentales como depresión y ansiedad, conflictos familiares o ausencia de algunos de los padres, desequilibrios en la actividad de los neurotransmisores del cerebro y enfermedades que comprometen la parte del cerebro que controla la conducta sexual. Epidemiología. Las alteraciones que se observan más habitualmente en los centros especializados en el diagnóstico de parafilias son la pedofilia, el voyeurismo y el exhibicionismo. El masoquismo y el sadismo sexual se observan con menos frecuencia. Aproximadamente la mitad de los individuos que presentan parafilias están casados. Más del 50% de las parafilias comienzan antes de los 18 años. Los pacientes parafílicos suelen presentar con frecuencia 3 o 5 parafilias a la vez, o bien se han ido alternando a lo largo de sus vidas. Este es el caso del exhibicionismo, fetichismo, masoquismo sexual, sadismo sexual, fetichismo travestista, voyeurismo y zoofilia. Las características esenciales de la parafilia es la presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio, de impulsos o de comportamientos sexuales que por lo general engloban objetos no humanos, el sufrimiento o la humillación de uno mismo, de la pareja, o niños u otras personas que no consienten y que presentan durante periodos de al menos 6 meses. Para el tratamiento de los trastornos parafílicos se han utilizado técnicas de psicoanálisis tradicional, hipnosis y terapias de conducta. Desde hace poco también se emplean unos fármacos conocidos como antiandrógenos, que disminuyen los niveles de testosterona. En la mayoría de los casos se sugiere la combinación de terapia farmacológica y de terapia cognitivo-conductual. Para algunos individuos, las fantasías o los estímulos de tipo parafílico son obligatorios para tener la excitación y se incluyen invariablemente en la actividad sexual. En otros casos, las preferencias de tipo parafílico se presentan solo episódicamente, por ejemplo, durante periodos de estrés.
mientras que otras veces el individuo es capaz de funcionar sexualmente sin fantasías ni estímulos en este tipo. Los parafílicos pueden intentar la actuación de sus fantasías en contra de la voluntad de la pareja o de otros, con resultados peligrosos para terceros, como lo es el sadismo sexual, em, ya que acá el sadismo pues trata de humillar o lastimar a otra persona para poder sentir satisfacción. O en el caso de la pedofilia, que es cuando se siente atracción sexual por los niños, ¿sí? Por menores, por personas menores. Como que en consecuencia de lo anterior, el individuo puede ser detenido y encarcelado. Las ofensas sexuales hacia los niños constituyen una proporción significativa de todos los actos sexuales criminales documentados, y los individuos que padecen exhibicionismo, pedofilia y voyeurismo comprenden la mayoría de los procesados por delitos sexuales. En algunas situaciones, la representación de fantasías de tipo parafílico pueden conducir a autolesiones como el masoquismo sexual, que vendría siendo cuando la persona siente satisfacción sexual por ser humillado o maltratado. Gracias.